Hola, estimados estudiantes del curso de comunicación. ¿Quién les habla? Su profesora Derby Parra. Antes de comenzar, debemos dar gracias a Dios y al Sagrado Corazón de Jesús por permitirnos reencontrarnos en esta nueva videoclase. El tema que desarrollaremos el día de hoy es la descripción en la narración. La competencia del tema es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El objetivo principal infiere e interpreta información del texto escrito. La narración es el relato de hechos reales o imaginarios. Por ejemplo, una niña puede besar a un sapo. Eso puede pasar en la vida real. Quiere decir que es un hecho real. Pero ahora, un sapo se puede transformar en príncipe. Eso es algo fantasioso. Quiere decir que es un hecho imaginario. Estos hechos son los que viven los personajes de la historia. A ver, otro ejemplo. En el cómic de Dragon Ball Z vemos cómo el personaje de Goku se transforma. Esa transformación también se puede apreciar en personajes de otras películas, como por ejemplo en las películas de superhéroes. Esos cambios son los que se desarrollan durante un tiempo y un determinado espacio. En la narración, el autor utiliza el recurso de la descripción para despertar el interés del lector. La descripción en la narración. La descripción en la narración se utiliza para caracterizar personajes o situaciones, reflejar lugares en los que se realizan las acciones, mencionar características físicas o psicológicas de los personajes. Esto con el fin de despertar el interés en el lector. La narración, por medio de la descripción, emplea los siguientes recursos. Adjetivos. Estos son empleados para señalar las características propias de los elementos, como por ejemplo grande, fuerte, débil, bonita, fea. Las imágenes sensoriales son utilizadas para representar lo que se percibe por medio de los sentidos. Por ejemplo, se escuchó un fuerte estruendo. Las comparaciones son utilizadas para establecer relaciones de semejanzas. Las palabras que las identifican son como, parece o igual que. Las formas verbales que aparecen en la narración se presentan en pretérito imperfecto del modo indicativo. Ejemplo, el niño lloraba, pero también se pueden utilizar en presente. El niño llora. Orden espacial. El orden espacial describe los lugares siguiendo un orden especial. Por ejemplo, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera. Pero también se pueden utilizar para describir desde lo más complejo a lo más sencillo y viceversa. Los elementos de la narración son los siguientes. Marco o espacio. Estos indican el dónde y cuándo, es decir, el lugar y el tiempo en que ocurren los hechos. Trama o historia. Son los hechos que le ocurren a los personajes de la historia.
Los personajes se clasifican en protagonistas o personaje principal y personajes secundarios. Narrador. El narrador es quien cuenta la historia. Cuando es él el que cuenta la historia, esto se relata en tercera persona. Y cuando el narrador es un personaje de la historia, se va a relatar en primera persona. Los textos, como la narración, guardan la siguiente estructura. Inicio. Es donde se presenta el lugar, el tiempo y los personajes de la historia. Es decir, es la situación inicial. En el nudo, en esta parte se presenta el conflicto. Esto va a ser el tema principal de la historia. Desenlace. En el desenlace vamos a encontrar la solución al problema. Es decir, es el final de la historia. Conozcamos los tipos de textos narrativos. Entre los tipos de textos narrativos tenemos la novela. La novela es una obra literaria que narra acontecimientos que pueden ser reales o ficticios. Es una obra literaria extensa. El cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y su objetivo es formativo o lúdico. La fábula. La fábula es una pequeña narración cuyos personajes son animales y nos deja una enseñanza. La leyenda es una narración en la que contamos hechos extraordinarios y sobre todo fantásticos, como si se trataran de hechos reales de carácter histórico. Llegamos a la tarea. Te explicaré qué debes hacer. Lee el texto Un viaje en la oscuridad y luego responde las siguientes preguntas. ¿Cómo es el lugar al que llegan los personajes de la historia? ¿De qué manera las descripciones en el texto contribuyen a la narración? ¿Crees que las descripciones consideradas en el texto te ayudaron a imaginar los lugares del relato? ¿Por qué? ¿Qué adjetivos se emplearon para caracterizar los lugares descritos en el relato? ¿Qué imágenes sensoriales percibiste en el texto? Explica con ayuda del texto el uso de comparaciones, formas verbales y orden especial. Por último, elabora un organizador visual de la clase en el cuaderno de comunicación. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima videoclase. Pórtate bien y haz la tarea.